Hola a todos, mi nombre es Ana Morales Ruiz y voy a presentar la comunicación Dungeon Boogie, una aproximación al artista millennial como falso arqueólogo. Mi participación en el Congreso Internacional Virtual de Artes Cibartes 2020, en la que reviso varios ejemplos de media que consumía nuestra generación en la infancia y el rol que jugaba Internet en ello. Esta perspectiva sobre las series, cómics, videojuegos que consumíamos de niños nos sirve para acercarnos a las figuras del artista millennial como falso arqueólogo que imagina pasados inexistentes para construir su obra. Y por último, veremos cómo esto ocurre en mi proyecto expositivo Dungeon Boogie y en la obra de varios otros artistas de mi generación. La generación de los nacidos entre 1980 y 1999, los llamados millennials, somos los primeros nativos de la era digital. Hemos vivido una infancia híbrida entre lo analógico y lo virtual, que se ve reflejada en narrativas infantiles como Digimon. Una franquicia que a través de videojuegos, animación, cómics y juguetes cuenta la historia de 5 niños, los niños elegidos, que viven aventuras en el mundo digital al que acceden a través de ordenadores y que está habitado por unas criaturas llamadas Digimon. En esta y en muchas otras narraciones infantiles de esta época, la tecnología se presenta como un aliado natural de los niños, que confían en ella sin duda alguna. Podríamos llegar un poco más lejos e incluso afirmar que el carácter de esta nueva tecnología se muestra entre los niños de una forma ominosa, religiosa, sagrada, como una entidad que decide dejarse ver tan solo ante la pureza de los niños. En la primera película de Digimon, lanzada en 1999, el mismo año que Matrix, esto cobra relevancia más tarde, vemos como un extraño orbe rojo de luz, que bien podría ser el Aleph de Borges, se muestra ante Hikari a sus 5 años saliendo de la pantalla del ordenador familiar, mientras corre por su superficie un frenético flujo de datos que, si decidimos observar fotograma a fotograma, nos permite leer un fragmento de la Torá, del capítulo 109 del libro de Salmos, un texto religioso. Y a esto sumamos que la escena básicamente nos está enseñando a una niña joven a la que se le presenta una aparición en mitad de la noche que le entrega un huevo fértil de un monstruo digital. De ese mismo modo aparecen los Tamagotchi, una mascota virtual contenida en una consola con forma de huevo, franquicias como Monster Rancher, la saga en la que un niño le absorbe su consola y se queda atrapado en un videojuego, o Yu-Gi-Oh!, una serie sobre un juego de cartas plagada de tecnología y referencias visuales al antiguo Egipto. También es de interés señalar cómo nosotros de niños, con nuestra realidad híbrida y de convivencia naturalizada con la tecnología, consumimos estas narraciones donde lo digital tiene una apariencia arcaica, legendaria y amable, que contrasta con la estética futurista y amenazante de la ciencia ficción para adultos como Matrix, en la que la tecnología es, en lugar de un aliado, un enemigo. Hoy en día mi generación acude a esta infancia compartida en busca de consuelo. En la producción millennial artística y en la estratística, como pueden ser los memes, aparece un constante exhibicionismo irónico de lo mal que va nuestra vida. Una comunidad que se forma en torno a saber que todos esos niños que veían Digimon ahora también son unos perdedores. Dentro de estas comunidades y de este sentir se gesta lo que Eloy Fernández Porta en Homo Sampler, Tiempo y Consumo en la era Afterpop, describe como el artista postmoderno como nostálgico falso, que se dedica a recrear un pasado inexistente por medio de signos, residuos y reliquias. Esa falsa nostalgia, en palabras de Porta, es una oposición estética melancólica que imagina de manera narcisista soñadora modalidades de pasado que no han existido nunca o que se han elaborado de manera artística. Esta decepción apática entre el presente solo es posible si existe un factor de comparación con el pasado, que suele acabar siendo esos videojuegos o series de televisión que consumías de niño, los cuales recordamos como más vivos, reales, trascendentales que los de la actualidad. Esta vuelta al pasado sirve de punto de referencia para valorar el vacío del presente. Es más interesante aún observar la postura del artista contemporáneo tal como nos lo explica Porta, porque da otra dimensionalidad a reconocer que el artista nostálgico asume esta regresión y clama lo bueno del pasado, pero a la vez admite que posicionarse en esta añoranza es una estrategia artística en sí, también impuesta por las corrientes artísticas actuales en las que la nostalgia tiene un papel fundamental. Porta enuncia:
Lo que empieza a definirse en la posmodernidad es la interiorización de ese discurso, refiriéndose al del nostálgico falso, por parte del artista. Eso es quien, proclamándose crítico, se sabe niño en el planeta de consumo. Asumir y admitir. La modulación de estos dos factores dará como resultado una obra más subjetiva o más analítica. El autor, dicho sea con adorno, hace suya la regresión en el doble sentido de interiorizarla y definirse en relación con lo que de ella le es propio. Adoptando esa figura de nostálgico falso y bajo el tono que establecen narraciones como Digimon, desarrollé el año pasado el proyecto expositivo Dungeon Boogie. En la sala se mezcla la cerámica, el vídeo, el videojuego, la instalación, la escultura e incluso la moda, creando un environment interactivo en el que se divide conceptualmente el espacio expositivo en tres ámbitos interrelacionados: el dormitorio del jugador de videojuego, el propio universo de dicho juego y su fase promocional. Vemos retazos de lo que podría ser la narrativa de ese juego disueltos a través del espacio: un explorador en una ruina selvática, un monstruo enorme rodeado de plataformas al que enfrentarse, un ordenador en el que podemos jugar nosotros mismos, etc. Pero los objetos relacionados con el juego que eran de esperar han sido sometidos a una distorsión a través de la cerámica. Los tazos coleccionables, las figuritas e incluso el propio mando y la pantalla están hechos de barro manejado de forma tosca. Parecen objetos prehistóricos, con un factor anacrónico humorístico claro que nos hace recordar a la televisión de los Picapiedra. O puede llevarnos a pensar en los objetos mágicos tecnológicos de Digimon y en ese ser ominoso que le hablaba a una niña a través de la pantalla y que parecía ser más anciano que el mundo. Las esculturas del artista Emma Pryce también nos llevan a pensar en seres virtuales y etéreos, aunque ella les dé una presencia física solemne y ceremoniosa, la de la cerámica esmaltada o la piedra. Además, en sus instalaciones ejerce gestos delicados, infantiles y de una aparente intención decorativa, como poner pegatinas de mariposas en las paredes o rodear una peana con una cadena rosa, gestos que podría haber ejecutado una niña en su dormitorio. Un dormitorio que acaba por convertirse en la caverna friki oficial, ese que aún vive en la casa de sus padres, conservando en su habitación muebles u objetos que ya hace mucho que dejaron de consonar con su edad. La artista estadounidense Molly Soda nos habla en sus performances, siempre desde su dormitorio, con una herramienta muy familiar, la webcam. Ella misma nos cuenta en una entrevista con la revista digital Amuse: la mayor parte del trabajo que hago es a través de mi webcam y uso herramientas que todos los demás tienen disponibles si tienen un ordenador portátil. Mi webcam es la herramienta más grande que utilizo para publicar mi trabajo o grabarme. Si me buscas, obtienes toneladas de selfies de webcam, vídeos de webcam, toda mi cuenta de YouTube e incluso Vimeo. He grabado muchas cosas en webcam cuando en realidad no era necesario. Probablemente podría usar cualquier otra cámara, pero realmente me gusta la calidad de la webcam y lo que te da. Molly Soda, usando la webcam en situaciones en las que no es necesario, está valiéndose de una distorsión digital para crear un falso sedimento de lo que en esa habitación ocurre. Y esta falsa capa de polvo es algo a lo que el humor de nuestra generación recurre muy a menudo. Imágenes en las que el chiste es que a algo que hace tiempo debió de ser gracioso, pero que desde luego ya no lo es, se le han hecho tantas capturas de pantalla que prácticamente son ilegibles. Que este chiste exista quiere decir que alguien se ha dedicado a hacer captura tras captura tras captura de una misma imagen solo para conseguir ese efecto, ese falso sedimento o envejecimiento de la imagen inicial. El artista brasileño Isaac Ebner o Indoor Pet solo comparte su obra a través de Instagram. El lenguaje de sus fotografías y vídeos bebe directamente de recursos del humor en internet como el antes mencionado.
En estas imágenes muchas veces es difícil saber qué es lo que ha capturado con su propia cámara y qué es una imagen que ha encontrado en internet. IndoorPet construye collages distorsionados en los que quieres acceder a algo que puede parecerse a su vida en su ciudad, pero que están tan fragmentados y distorsionados que es difícil saber lo que está pasando. Muchas veces sus imágenes parecen situarse entre un mensaje críptico de otra era y un chiste demasiado obtuso. Para terminar, diré que varios artistas de mi generación y yo misma hemos adoptado una forma de trabajar marcadamente multidisciplinar, que nos deja en el papel de una especie de ciberarqueólogos fascinados por los seres extraños que salen de la pantalla y a la vez obsesionados con construir nuestras propias reliquias para tener algo que desenterrar y enseñar al mundo. Esa metodología quimérica nos sirve para reconciliarnos con un pasado híbrido, un presente absurdo y un futuro incierto.